Buenas tardes. Bienvenido a nuestro grupo La Verdad con Claridad. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Y antes de comenzar, pues quiero impartir una oración sobre el que escucha, ¿verdad? Mi oración es que ellos tengan terreno fértil en su corazón para poder recibir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene que encontrarse con terreno fértil, porque se conoce que la palabra del Señor es una semilla. Y una semilla, para que crezca saludablemente, tiene que tener un terreno fértil. Y esa es mi oración para ustedes, que tengan ese terreno fértil y que el Señor los bendiga ricamente en su palabra. Amén. Pues en parte 1, el tema era la obediencia. Y en parte 2, vamos a seguir hablando sobre la obediencia. Porque yo sé, no voy a decir yo creo, right? Pero yo sé que para construir una casa sólida, una casa espiritual sobre la fundación que es Jesucristo, esa palabra obediencia tiene que ser primordial en nuestras vidas. Tiene que ser el centro de ese, o sea. El eje de nuestras vidas. Exacto. O sea, nosotros sabemos ya que la fundación es Cristo, ¿ok? Eso, sí, sin duda, eso se sabe. El que es hijo de Dios, sin género, hijo sin género, sabe que la fundación es Jesucristo. Pero ¿qué pasa después? O sea, que yo no puedo vivir solamente encima de una fundación. Sí, exacto. Quedo expuesto a los elementos que me rodean entonces, ¿right? Entonces, el deber de nosotros es construir sobre esa fundación, quien se llama Jesús. Entonces, pues la semana pasada estuvimos hablando, la semana pasada fue, sí, yo creo que sí. Pero en parte 1, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, el enfoque fue en Juan 14:15. Y entonces en inglés dice, if ye love me, keep my commandments. Right? Sí. Si me ama, guarda mi mandamiento. Y entonces se sabe que la palabra keep es guardar, right? Y eso viene del griego y el número es 5033 en las Strongs, concordancia. Sí. Y en inglés dice que es most quickly, y eso yo lo dije anteriormente, most quickly as soon as possible. So most quickly, con prisa, right? Lo más pronto posible, que sería urgente. Entonces, esa es la manera que debemos amar al Señor. Con prisa, urgentemente, obedeciendo su mandamiento. Y no son solamente los 10 mandamientos. Serían toda la palabra del Señor, right? Sí. Right? Entonces la palabra commandments, mandamiento en el griego, era un prescription, como decir, una receta, un precept. Una prescripción. Sí. Y es a general rule intended to regulate behavior or thought. O sea, una regla general cual su intención es de regular nuestra conducta o la forma en que debemos pensar. ¿Ok? Cuando estuvimos en el mundo, yo pensaba como me daba la gana. Sí. ¿Right? Sí. No, nadie regulaba, como decir, ¿verdad? Y yo regulaba mi conducta, yo regulaba mi pensamiento. Ahora, como criatura nueva, ¿quién es la base de nuestra vida ahora? Jesucristo.
Ok, entonces la palabra dice que entonces Él va a regular, right, nuestra conducta y nuestro pensamiento. O sea, que el Espíritu Santo va a regular eso en nuestras vidas ahora, Ujú. no nosotros mismos. Entonces eso es lo que hay un problemita en el pueblo de Dios que, Sí, you know, los días de culto, right, somos regulados por los pensamientos de nuestro Señor y nuestra conducta. Entonces, a partir de ese hogar, hay uno cristiano, hay que decir la verdad, ¿verdad? Que ya no se dejan regular por el Espíritu Santo. sí, yo entiendo que muchas veces se sale de la casa en una cierta temperatura y se llega a la iglesia, ¿verdad? Puede que entonces se comience a regular esa temperatura en uno, porque somos humanos. Guarda ese pensamiento, Ujú. como que nuestro porte Sí, se cambia. exacto. O sea, si yo estoy regulando mi vida, entonces a yo entrar la iglesia, el culto, ¿verdad? Entonces como que yo cambio mi porte. Entonces ahora yo soy santo ahora. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces cuando a veces cuando salimos del culto, oh, Ujú. como que hay una transformación, como que dejé la santidad en la Sí, puerta. exacto. Y entonces tuve esa conducta de la carne de nuevo, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia en una iglesia que fuimos, que, que cuando salimos de la estación, o sea, estuvimos dando la vuelta a la iglesia para salir a la calle principal. ¿Te recuerdas lo que sucedió en ese momento del carro? Que Sí, yo no tenía pares, el que tenía pares era ellos. Entonces como que yo no sé cuál fue el malentendido del otro chofer, pero esto está en el parking de la iglesia. O la sea que iglesia, todas estas sí. personas salieron del Ujú. culto, hemos acabado de salir del culto. Y entonces él viene y me da el Sí, dedo del medio. él, él viene y me da el dedo del medio. sí. Y yo me quedé como que, yo creo que el comentario te dije, o el comentario que yo hice fue, adiós, no acabamos de salir del culto. Sí, exacto. O sea que todo eso que estaban en ese momento, en ese parking, acabamos de salir del culto. Y ese es el problema que tenemos entonces, ¿y qué está sucediendo entonces? El comportamiento, ¿quién está regulando entonces el Sí. comportamiento entonces? ¿Ah? Yo entiendo que en el momento cuando estamos en la iglesia muchas veces también como que estamos como adormecidos, como que tú, como que Como un la la land. como hubieran echado un polvito en el aire y todo el mundo está adormecido, pero cuando salen al aire libre, fuera del edificio, como que despiertan. O sea que es así de fácil olvidarnos que somos hijos de Dios. O sea que yo voy al culto para tener, o sea que la iglesia me confronta Sí, de que yo soy cristiano. O sea que si yo no voy a la iglesia, entonces yo no soy cristiano. O sea que eso no, o sea que me está, ¿cómo se dice? It's reminding me ujú. that I'm a Christian. Sí, nos está trayendo a la memoria que somos cristianos. Entonces, porque yo entro por esa, pero hay que, entonces yo siempre digo, como dice el Señor, nosotros somos el templo, nosotros somos la Sí, iglesia. ujú. O sea, comienza primero con esta casa. Exacto. Ve, el Espíritu Santo vive en nosotros. Fíjate, ese es un buen pensamiento de pensar, salir de mi casa con con el Espíritu Santo que mora en mí o lo dejé atrás y seguí caminando. Sí, 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 porque entonces se piensa también, porque esto es una mala costumbre también que yo he Sí. escuchado de parte de los líderes de la iglesia, incluso los pastores, que cuando estamos dentro de esa iglesia, y esto ocurre más, esto se ha visto más en el lado de los latinos, aunque yo Sí. también lo he visto también, no estoy diciendo que son los latinos nada más,
pero yo lo he visto en el lado americano, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en iglesia americana, Sí. tanto como en la iglesia, decir, Latina. latina, que dicen como que están calentando el culto, ¿verdad? Sí. Y dicen, pues, mira, vamos a invitar el Espíritu Santo al culto. O dicen, o también, tú a lo mejor has escuchado también que dicen, por ahí está entrando Sí. el Espíritu Santo de Dios. Lo siente su presencia, right? Entonces yo me quedo así. Pero ¿cómo va a ser? Sí. Si creo que 1 Corintios 3:16, que dice que nosotros somos la casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, right? O sea que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, pero maestro, nos deja, te va. Y él le dice que no se preocupe, yo le voy a enviar un consolador. Right? Quiere decir que Él está con nosotros 24/7. Exacto. Entonces yo no tengo que invitarlo al culto, yo no tengo que invitarlo a ese edificio. Exacto. Porque Él mora en nosotros. Sí. O sea, cada uno de nosotros que somos declarados por Dios ser sus hijos, tenemos el Espíritu Santo. Y entonces yo no voy a la iglesia a buscar de Dios. Yo no voy a la iglesia a recibir bendiciones. Yo no voy a la iglesia detrás de los milagros. Sí, exacto. El milagro y la bendición empieza conmigo. Y el milagro primordial es que la salvación. Sobre todo. Sobre todo. So, como dice Juan, did you want to say something? Quería añadir algo, porque yo sé que te corté ahorita. No, lo dije. ¿Ya lo dijiste? Ok. Sí. Por eso que vamos a decir, estos podcasts se llaman La Verdad con Claridad. O sea que yo no voy a promocionar un evangelio falso. ¿Right? Sí. Porque es el problema que tenemos hoy en día. Estamos como que viviendo dentro de un evangelio falso. No me malinterpretan, right? Lo que estoy diciendo es, con eso yo quiero decir las falsas enseñanzas, sí. Esas falsas doctrinas que el hombre está incorporando en la iglesia, en los lugares de culto. Porque no hay nada de falso en nuestro Señor. Eso es quitando. O aún cuando leemos, aunque esta es la verdad, podemos estar en una falsedad, creyendo algo que no es el significado verdadero de la palabra. Exacto, yo creo que eso fue lo que yo quise decir. Sí. Porque todos que somos hijos de Dios, Dios es Dios. Y yo siempre le digo al grupo de nosotros el lunes que nuestra salvación es aquí. Eso queda permanente aquí, porque el dador de la salvación se llama Jesucristo. So, ahora, entonces está en la acción, entonces. ¿Qué yo estoy haciendo para desarrollar mi relación con Dios? Que eso tiene que ver con obediencia, ¿right? Si yo voy construyendo ese primer piso, que ya el Señor me lo dio, yo tengo que construir encima de ese piso quién es Jesucristo, right? Entonces Pablo habla de casa de paja y diferentes estructuras. Y la mejor sería, pues, uno de concreto, right? Sí. Es que eso puede resistir tormenta fuerte. Sí, es sólido. Por eso que es urgente de que el pueblo de Dios sea obediente a Dios, no jugar a la iglesia. Eso es, pues, ese jugar a la iglesia es, pues, ya es una rutina. Ya yo sé que el domingo es culto, yo voy, llego, y a veces algunos llegan tarde, pero llegan. Y
esa rutina de llegar, ya hay complacencia. Did I say that correctly? Sí, sí que We're está complacent. cómodo. Estamos cómodos ya. En el que, pues mira, llegué al culto. Escuché palabra. No recibí mi milagro. Pues tengo que venir el domingo próximo para recibir mi milagro. Ustedes entienden, yo creo que tú me entiendes, Sí, right? Lo que quiero sí. decir, ¿verdad? Esa rutina ya Ujú. y creemos que eso es obediencia a Dios. Sí, exacto. Ser obediente a Dios es ir al culto. Sí, o que el pastor ya me vio, pues ya cumplí. Entonces eso sería lo opuesto a lo que yo enseño de esa relación con Dios que es vertical, Sí, vertical. vertical, right? Y entonces, pues, y esa es parte del problema que yo lo he dicho, esas relaciones que son horizontales, you know, y primero es con Dios, Dios primero, Dios siempre primero, right? Entonces, pues, tenemos que dialogar sobre Romanos 10:17. Entonces, tú tienes la Biblia Sí. en español, so la mía en inglés. Pero ¿qué dice la Biblia tuya entonces sobre Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en inglés dice, so then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ, right? Ahora, la fe es también una base. Uh-huh. Es parte de la base de nosotros, la base de ese primer piso también. Y que el fe viene por el oír, ¿verdad? Y el Sí. oír y el oír por la el palabra mensaje de Dios, por el mensaje de de Dios, Dios. la palabra del Señor. Entonces, pues vamos a ir a lo que dice en el griego, que es el número 4102 en la concordancia Strong, right? Y fíjese que tiene que ver con convicción, Sí. right? So la fe es convicción. La convicción tiene Sí. que ver con la fe, Uh-huh. con la fe. Con la fe. Con la fe. Eso es parte de nuestra base también, o sea, parte de nuestra responsabilidad de mantener, ¿cómo decir?, caliente esa fe. Uh-huh. Y eso es decir que yo me gozo en obedecer a Dios, right? Sí. Y entonces en medio de ese gozo, Dios se goza conmigo también. Uh-huh. Porque entonces mi padre está contento conmigo, que yo soy un hijo obediente a él. Obediente a él. ¿Ok? Sí. No quiere decir que yo no voy a cometer errores, right? Pero yo anhelo ser obediente a Dios. Sí. O sea que ese es entonces el Espíritu Santo manifestándose en mí, right? Y trayendo a mi conciencia de que, yo soy hijo de Dios. Uh-huh. ¿Ok? Y entonces mi responsabilidad es a Dios. Entonces eso se va a reflejar en mi conducta, que sería lo mismo decir obediencia, right? Sí. Uh-huh. ¿Quiere añadir algo? Sí. La convicción también es, pues, es, por ejemplo, como cuando tú escoges una carrera, ¿verdad? Una carrera que tú, pues, tienes la convicción, tienes esa seguridad de que eso es lo que yo quiero. Y yo quiero estudiar paramédico. Exacto. Pues yo tengo la convicción que eso es lo que me gusta, eso es lo que yo quiero, esa materia yo la domino y estoy segura de que voy a estudiar esa profesión. Exacto.
De igual manera, pues si yo tengo la convicción, tengo esa fe, esa certeza, desde que yo me convertí, de seguir al Señor, pues yo debo de, de quedarme en esa convicción. No es que hoy yo tengo fe y mañana ya no la tengo. O de aquí a unos segundos no tengo esa fe. Ahí me tengo que cuestionar. Entonces, ¿cuál es mi convicción en la fe que tengo? Sí, porque entonces me vino al pensamiento que la convicción también debe ver enlace con la integridad. Importante. ¿Ves? Ujú. No, y tenemos que saber, mira, el Espíritu Santo mora en nosotros 24/7.